Buenas noches, ahorita damos inicio. Buenas noches, vamos a iniciar, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches, Linda. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos. ¿Qué tal su día? Igualmente. Excelente, Linda. Cansado, licenciado. Calidad, Linda. Ya que fue. No, hombre, Rudy, mira, calidad, hombre, calidad hay que contestar así como Belizarlo. Con ganas de ir a la declaratoria, Linda. Denos permiso. Vamos a la declaratoria, Linda. Vamos pues, pero ¿en cuánto tiempo general. llegamos? ¿A qué hora empieza? Periodo libre, Linda. Ahorita a las 7:30 empieza. Bien, llegamos En media hora estamos allá, Linda. Bien llegamos, ¿verdad? No, hombre, qué mal que lo hicieron hoy, eso lo hubieran hecho mañana, ¿verdad? Más todavía. Sí. Yo recuerdo Mañana que es de la los facultad. viernes, pero yo recuerdo no que hay. los viernes Es hacían que la general. mañana tocaría la de la facultad. Hoy es la general. O sea que tú perteneces a la honorable, ¿qué? Honorable, ¿cómo es la que dicen? Honorable huelga o Honorable Sergio, ¿no? huelga de Honorable, dice. La verdad es que son actividades bien bonitas. Yo jamás he participado en la huelga, pero ustedes que no lo han vivido, ¿verdad? De esta forma, son actividades bonitas cuando se preparan ahí las carrozas para el día de la huelga. Son bonitas actividades. De hecho, yo creo que en la facultad no hay clases el día de hoy. No, todo está cerrado. No, sí, lástima que no estuvimos presenciales porque hubiera sido bonito la actividad. Yo recuerdo que en el 2019 todavía se celebró dicha actividad. Sí, es cierto, sí es bonito. Pues miren, yo tenía planificada para hoy una comprobación de lectura, recuerdan, ¿verdad? De la escuela Yus Naturalista y Yus Positivista, pero como estaban en ese dilema en que si iban a haber clases o no, por supuesto que si estamos en línea, pues no hay excusas, ¿verdad? Pero sin embargo, solamente hay 130 personas enlazadas. ¿Qué manda, Merari? No molestar a Belisario, está. Bueno. Entonces, habemos pocos. Si gustan, mejor dejamos la comprobación para mañana. Gracias, licenciado. ¿Verdad? Entonces, Nos tenemos retrasada mañana, entonces, aunque sea en el bus, la vamos a hacer. fueron a la actividad de la U. Bueno, ¿saben qué pasa? Mañana recuperación, pero las están haciendo sábado, ¿verdad? Y yo tengo que ir el sábado. No, a nosotros el de administrativo nos ha venido corriendo la misma y hasta mañana nos citó en la San Carlos a las 5 de la tarde. ¡Ay, Dios! Bueno, échenle ganas entonces, porque si no, pues toca ir a escuela de vacaciones. También es bonito, ¿viste, Merari? También es bonito la escuela de vacaciones, y la de diciembre es más alegre, fíjense, porque hasta adornan las cajetas con luces, regalan ponche. Sí, se vive el buen momento, Merari. Y por otro lado, yo siento que uno aprende más en escuela. Ustedes no han ido a escuela, fíjense. Sería una bonita experiencia. Son bromas. Licenciada, tenemos licenciados. Dejaron a varios. Escuela en el 2019. ¿En serio? Sí, Ay, Dios. tuvimos licenciados bien cerrados en ese sentido y sus exámenes eran muy estrictos y sí dejaron a varios. Sí, varios. pues. Yo soy retranquero, Linda. Pero no, escuela virtual. Sí, virtual. Pero así no tiene gracia, Merari. En el 2019 yo fui presencial. Y virtual, no la agre. Sí, pues, no, José Luis sí sabe de qué estoy hablando, no. Sí, licenciada, yo saqué una escuela en diciembre del 2019 y la verdad que bien bonito, la verdad. Es alegre, miren, quienes alegre. Yo igual. Pues examinamos el 27 le daban poncha a uno.
Sí, es bonito. Miren, quienes la llevaron virtual, yo creo que tienen que vivir esa experiencia ahorita a fin de año. Porque de verdad que Tienen que perder es ahorita alegre. para Oye, vivirla. No, licenciada, que suenen los mariachis y... No, licenciada, ni queremos escuela. no, pero fíjense que, y por otro Escuela lado, financiera, que ¿no? fíjense que ahorra uno, porque si uno está libre en las tardes de diciembre, se va a gastar uno todo y enero que dura 90 días, ¿va? Entonces, no, pero son bromas, oye, no, a ustedes se les pasó el tiempo, ustedes, no, solo por ahí que les cuenten cómo es la experiencia, ustedes no pueden ir a escuela, ustedes sí tienen ahorita el tiempo, pero contadísimo. Ahorita ya tendrían ustedes que estar viendo el tema, en lugar de hablar de escuela, mejor hablemos de que se van a poner de acuerdo, de que cómo va a ser la chumpa de la promoción. Financiero miren nomás mandar, ¿qué manda? Financiero nomás mandar a la escuela a todos, ya a ver, un par. Ay, no, hombre, no, échenle ganas. ¿Ya publicaron notas? Sí, hay muertería, licenciada. Ya Puro pueden- 8. Ya, Ligda, ahí. 2 Sí, puntos, Ligda. Es que es el doctor Albengor, es un muerterío. Ni a escuela voy a llegar. Yo ni a escuela voy a llegar. Ay, Dios mío. Ni a mínima llegamos. Ay, Dios. Miren, de verdad que échenle muchas ganas. Tal vez ahorita en el segundo parcial, pues, hay alguna tarea o algo que puedan ustedes ahí para nivelarse, ¿verdad? Pero sí, yo pensé que me iban a hablar así de notariado, porque notariado 3 y 4 es bien especial, bien bonito, pero sí, ay, Kimberly, pero También. miren, no se desanimen, oyen. Ligda, todavía falta. Es que de notariado no han dado notas. Por eso es que nadie ha hablado. Miren, no se desanimen, oyen, a todos nos ha pasado. Yo cuando cerramos, no cerré por notariado 4 y ese día que termina el último privado, fíjense, ahí están los mariachis, los cohetes. Es una alegría porque los cohetes dan la vuelta en todo el primer nivel del S2 y ese año yo miraba que todos felices y créanme que yo llorando en mi carro, pero no pasa nada porque el otro siguiente semestre yo no pude estudiar porque era notariado 4, entonces hay que hacer algo. Empecé con un curso de privados y ya en el segundo semestre ya iba solo por mi clase y seguía estudiando para el privado. Entonces, miren, todo pasa, solo pídanle a Dios que tengan salud y eso es lo más importante. Y si no le llegan alguna, pues hay que ver qué se hace, hay que echarle ganas para el segundo parcial, o si es necesario, primero Dios que no sea así, pero hay que repetirla, pues ustedes somos de derecho y ustedes saben qué sigue después de decirles eso. Entonces, todos, por favor, ánimo a todos, ha pasado igual en los privados. Si pierden el privado, no pasa nada, oye, no pasa nada. No lo piensen tanto, estudien y se meten al primer privado y si pues se vuelven a meter, de verdad. No van a cometer el error de irse a graduar a otras universidades, porque pues todas son muy buenas universidades, pero ustedes no lo pueden hacer así. Ustedes iniciaron San Carlos y tienen que terminar San Carlos, ¿verdad? Entonces, no se desanimen, por favor. Continuemos con nuestros temas filosóficos, por favor. Vamos a estar ahí con el tema de la comprobación, tomando en cuenta que tienen ahí la prueba de la cuestión esta que me dice Merari, que mañana tienen recuperación, incluso los viernes, no sé si algunos van a asistir a las actividades que están habiendo. Dejemos la prueba, la comprobación, entonces, pendiente, por favor. Pendiente porque no sabemos cómo, no sabemos, ahí hay agüita cerca, no sabemos cómo va a estar la otra semana, porque según siempre ha sido, pero yo espero las instrucciones y a eso debemos de responder. Llegamos hasta la próxima semana, hasta día miércoles. Entonces, dejemos en espera. Si todavía nos dan chancecito para recibir nuestra clase el día jueves, pues hagámoslo así y aprovechamos. Brenda, buenas noches, ¿qué manda? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Yo le iba a sugerir que por qué no hacemos mejor un laboratorio de esa su comprobación, porque así no estamos esperando hasta después de Semana Santa.
No sé, se me ocurre pues que es más sencillo. Pues mira, no era no era prueba corta. La verdad es que yo les empecé a decir así, y tal vez solo me refería a los amigos que se sientan cerca de donde yo estoy, pero es una hoja de trabajo, oyen, es solo una hoja de trabajo. Yo consideraría que sí, tomemos en cuenta lo que dice Brenda. Yo les voy a compartir mañana esa hoja de trabajo. No, individual, Rudy. Yo les comparto esa hoja de trabajo y ustedes me hacen el favor de responderla individual, por favor. Ahí solo ustedes y su conciencia van a saber si lo hicieron solos, pero traten de hacerlo solos, por favor, para que vayan ya teniendo una idea de cómo vamos a trabajar para el segundo parcial, por favor. Y más también, Brenda, de verdad que gracias por tu aporte, porque recuérdense que no podemos irlo dejando muy así, porque la intención es hacer varias actividades para poder acumular un poquito de zona, ¿verdad? Entonces, ya después de Semana Santa ya nos hablan de parciales y se nos juntaría todo. Entonces, yo se las voy a hacer para el día de mañana, yo se las voy a subir y si ustedes gustan, yo se las voy a tener habilitadas en el horario de clases y me la pueden entregar hasta las 10 de la noche, por favor, así les da tiempo de realizar la segunda clase y todavía tienen ahí un poquito más de tiempo para poder responder. Hoy entonces abarquemos la siguiente escuela. Yo me estoy basando en el libro, pero también recuerdan que por ahí asignamos ya una tarea de momento solo verbal de las actividades que van a tener en grupo. Entonces, ya hoy en la noche yo les voy a subir su tarea bien establecida, bien detallada, cómo es que les pido favor que la realicen. Esa sí es en grupo, donde tienen ustedes que hacer una presentación, por favor, de un mínimo de 10 escuelas, que eso ya lo habíamos abordado, con todas las situaciones que ustedes consideren necesarias hacer constar en sus presentaciones. Por favor, no practiquemos por ahí de cuánto va a valer, porque vamos a ponerle que eso va a valer hasta tantos puntos, de 0 hasta tantos puntos. Va a depender de la dedicación que cada grupo le ponga, si es con Canva, si es con PowerPoint, como ustedes gusten hacerlo. Por favor, lo más explicado posible, por favor. Sí, Darly, tienen que incluir más, porque en el libro únicamente se citan, creo que 6, pero ahí no se imaginan la cantidad de escuelas que existen. Ustedes, por favor, ahí en su investigación lo pueden ir haciendo. Y por favor, necesito el apoyo y la dedicación de todos sus compañeros, porque fíjense que sí vamos a tener una actividad en clase. Lo vamos a hacer uno de los viernes, de plano que ya de los de abril, ¿verdad? O sí, ya de los de abril, porque en esa actividad vamos a designar a 1 o 2 personas de cada grupo para que nos pasen a exponer alguna de las escuelas que han trabajado. Esto, como les he comentado, con la intención de saber que todo el grupo esté trabajando y que no recarguemos solo a ciertos compañeros, por favor. Marilyn, ¿qué manda? Solo una consulta, licenciada. ¿Existe algún límite de diapositivas en la presentación? No, las que ustedes gusten trabajar, por favor. Entonces, vamos a platicar hoy del historicismo. Tal vez ya alguno de ustedes ha leído sobre esto o ha ido un poquito más va más adelantado con los temas que hemos visto. Y hoy vamos a hablar de esta escuela filosófica del historicismo, por favor. También, bueno, pues antes de empezar con esto, quisiera saber cómo van con su tema de las obras, ¿verdad? Si ya las lograron conseguir. Sí, bueno, yo les quedé de enviar una que sí me compartieron. Se las voy a compartir después de clase, pero sí necesito que esas obras estén leídas porque esas van a ser motivo de estudio de contenido para el segundo parcial. Entonces, solo denme un momentito porque yo, para que fuera un poquito más cómodo para ustedes, ¿quién me quiere hablar? Sí, Sergio, dime. Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿usted me podría dar el nombre de las obras? Sí.
Gracias. Ahorita voy. Si me das tiempecito, Sergio, yo te lo voy a compartir en un momento ya al Classroom y tú ya las puedes ver ahí. Gracias, licenciada. Junto con eso, les voy a compartir una de las obras que yo les dije que la había conseguido para que la tengan por ahí. Traten de leer, ¿verdad? Porque solo se nos va en contenidos. Gracias, Leslie. Esas son, Sergio. Solo se nos va en contenidos de clases, se nos va en leyes, en algunos casos, en financiero, y tantas leyes conexas, y en notariado también, y en los internacionales también, ¿verdad? Pero ya tenemos mucho tiempo de no, o espero que no todos, ¿verdad? Pero algunos tendrán algún buen tiempo de no leer una obra, ¿verdad? Porque tal vez ustedes dirán, bueno, voy a leer esta obra, no, pero tengo que estudiar tal ley, ¿verdad? O tal materia. Y les damos prioridad a esto, pero parte del contenido, parte del programa de la clase de filosofía, sí necesito, por favor, como les había dicho al principio, que demos lectura a estas obras. Hay una obra buenísima también que se llama La República, muy... Ay, no, ¿le crees a eso entonces, Belisario? Entonces, hay una obra que se llama La República, esa me hubiera encantado, pero solo se las comento por si más adelante ustedes hacen el tiempo para hacerlo, esa sí es bastante grande, pero es muy buena también. Entonces, con este tema del historicismo, yo les preparé una presentación para que sea de mejor entendimiento. Cuando hablamos de historicismo, ¿qué nos viene por ahí ahorita con este término, con esta palabra de historicismo? ¿A qué podríamos relacionarla? ¿A qué nos viene? Porque si hablamos de ius naturalismo, bueno, hablamos de la época romana y ese ius era derecho, naturalismo, un derecho natural. Por aquí a una señorita me dice de la historia, ¿verdad? Y es básicamente eso, es el historicismo. Ya ustedes en el naturalismo pues tomaron ahí como estudio que se habla de un derecho divino y se hablaba de que pues Dios era quien imponía mentalmente qué era lo bueno y lo malo, y basándose en eso, sí, Sergio, en ese término, en ese derecho natural, se decía por derecho divino que era bueno, que era malo, que era correcto, que era honesto, pero ya en un derecho positivo ya se habla de una participación del hombre para poder fundamentar de mejor forma las actuaciones del ser humano. En el derecho divino decíamos, bueno, alguien hace algo malo, pues esta persona está haciendo algo en contra de la ley divina, en contra de los principios religiosos, está haciendo algo malo, pero eso debería de ser regulado, ¿verdad? Entonces es donde nace el derecho positivo, en donde tenemos ahora un derecho positivo y vigente, o tal vez no vigente, pero existe una norma por la cual se rige. Ya no vamos a decir, bueno, la actuación de esta persona está mal vista ante la ley divina. Puede ser parte de un comentario que nosotros hagamos, pero nosotros como conocedores del derecho nos vamos a enfocar más en un derecho positivo, ¿verdad? En un derecho que ya está regulado por los hombres y que los hombres deben de dar cumplimiento a eso. Pero este historicismo viene a complementar también más esto, como dicen por aquí los compañeros, que viene de la historia, de la evolución histórica, y es basada en esa historia que nosotros nos vemos en la necesidad de crear normas legales. Esa historia son hechos o son acontecimientos que han pasado y que derivado de esos hechos o acontecimientos que se han dado, surge la necesidad de poder regular una norma positiva y de esa norma hacerla vigente. Por ejemplo, cuando hablamos de historia, no solo nos vamos a remontar a muchísimos años atrás, sino que historia es el ayer, lo que pasó ayer, los hechos, eso ya es el pasado, eso ya es historia. Entonces,
la normativa se basa en esos hechos históricos y también muchas veces estadísticos para poder crear normas positivas. Por ejemplo, hechos que se vinieron dando, comprendido de algunos años de aquí para atrás, en donde vemos que empezaron las personas a encontrar el algoritmo derivado del crecimiento de la virtualidad de las redes sociales, de toda esa inteligencia artificial. Alguien dedicado a eso, pues encontró el algoritmo correcto para poder clonar una tarjeta de crédito. Y como esa persona, nosotros también, ¿verdad? Ya con ese temor, ustedes recordarán que ya decía uno, no vayamos a los cajeros, es que queda grabado, es que hay cámaras, o cuando retiramos la tarjeta, cuando hacemos algún débito, pues entonces le colocamos algún cancelar o algunos otros números como para, según uno, ¿verdad? Para desbloquear eso que ha quedado, para que no quede grabado. Y tal vez a alguno de nosotros nos ha pasado que estamos, así como ahorita cuando nos entraba un débito y decía, bueno, se debitó en el cajero tal 2,000 quetzales. Pero, y nosotros aquí con la tarjeta a la par, ¿cómo va a ser posible, verdad? Esas personas que empiezan a clonar tarjetas, también a clonar esos POS, que ahora es tan fácil poder hacer esos cobros. Ya solo se acerca la tarjeta, ya no antes había que entregársela a la persona que nos estaba cobrando. Y muchas veces, ay, mire, aquí dejé mi tarjeta o dejé mi DPI porque me pedían el DPI y me pedían la tarjeta. Bueno, el DPI lo pidieron ya un tiempo después porque ya empezaban a decir que, y Félix, bueno, entonces ya empezaban a decir, bueno, solo pedimos la tarjeta de débito, se la pedimos a la persona, pero no sabemos, solo dice ahí Rosa Juárez, y es una señora la que me lo está presentando, desconozco si es Rosa Juárez la titular, y empezaron a pasar hechos que uno iban que eran reclamados en los bancos, que eran reclamados en las financieras, en cualquier grupo financiero, cooperativas, etcétera. Mire, yo estaba y me debitaron. Y el único lugar donde yo entregué mi tarjeta fue en el supermercado. Entonces, seguro la persona y todos esos antecedentes históricos dicen, aquí detengámonos. Aquí vamos a tener que ver qué se hace con esto para determinar que la señora que dice entregarme una tarjeta donde dice Rosa Juárez, sea Rosa Juárez. No, mire, fíjese que ahora necesitamos su DPI, por favor. Y uno entregaba el DPI con la tarjeta. Bueno, entonces decíamos, ¿dónde dejé mi DPI? En el supermercado. Aquí dejé, a usted se lo entregué, me lo devolvió. Bueno, pongamos cámaras. Porque todos esos sucesos históricos, les puedo decir, no es que nos remontemos, como les digo, en años muy atrás, sino que son hechos que han ido pasando. Y entonces decimos, ¿cuál es la necesidad que existe? Vamos a basarnos en esto debido a la necesidad y a los problemas que han venido surgiendo, dice el historicismo. Entonces, ya no es así, ya no me entrega la tarjeta de crédito ni su documento de identificación. Ahora usted lo va a acercar, por favor, usted lo va a ingresar al POS. Usted ahora solo lo acerca. No, ya no la saque, ya hay una aplicación en el teléfono donde usted, pero eso no es solo porque se ha ido viendo como por alguien que por antojo lo haga, sino por debido a los problemas que han existido. Entonces ya ahora existe esa situación de poder regular eso. Ya no solo tarjetas de crédito, sino también los POS. Han visto que a veces, por ejemplo, algunos restaurantes o las farmacias cargan unas como calculadoras en donde que ese es el POS bien portátil, donde uno acerca la tarjeta y hace el cobro, ¿verdad? Bueno, no basta con eso, no basta con que ahora pidamos el DPI, no basta con que ahora ya no lo inserte, sino que solo lo pegue. No, ya no basta con tenerlo en el teléfono. Siguen existiendo hechos, siguen existiendo problemas, sigue habiendo esa falsificación de documentos. Eso hay que regularlo, dice. Hay que crear una norma que establezca, bueno, pero están algunos artículos
en el Código Penal que regulan ese, no, pero no basta eso, hagamos una ley específica, por favor, para toda esa situación, para todas esas situaciones que se relacionan al mal uso de unas tarjetas de crédito. Y esa ley, yo les digo, hay que tomarse el tiempo también para leerla. No es tan grande, pero es muy importante, porque ahí van a ustedes a saber todas las situaciones que se regulan, cuáles son las formas de ejecución, cuáles son los delitos que esa ley regula. Todo eso, esa ley se dio derivado de la obligación por los hechos históricos que existieron y que dieron lugar a que ahora exista una norma específica. Igual el derecho laboral. Ustedes recordarán ahí cuando ustedes vieron derecho laboral, veían cómo era esa forma de esclavitud para tratar a los empleados, ¿verdad? Ellos no eran empleados, no tenían derecho a tantos derechos que tenemos ahora como trabajadores, sino que ellos eran los simples esclavos. Luego dicen, miren, derivado de eso, hay que normar, hay que venir a regular ese maltrato para esas personas. Empecemos porque las personas que sean tratadas como esclavos y no como trabajadores, tenemos que poner a un mediador para que él vea que eso sea llevado correctamente, porque ya muchos hechos históricos se han dado en el que no se están respetando derechos humanos, eran derechos de esclavitud, no había ningún derecho preferente para estas personas. Entonces, pongamos a una persona que sea intermediaria. Bueno, pongamos entonces a un juez que sea el que disponga eso. Y entonces se da esa creación de esa figura laboral. Más adelante decimos, bueno, pero pueden haber grupos organizados que velen siempre por esa protección que existe. Y seguidito de eso ya se crea la conformación de sindicatos. Y todo lo que ustedes ya conocen en la evolución histórica del derecho laboral, ahora han existido diversos códigos laborales hasta que tenemos un código laboral actual que ahí ustedes saben que es tutelar para el trabajador, dice, ¿verdad? Entonces, porque esos derechos, dice que el trabajador es la parte más vulnerable y es la parte que debe ser protegida. Bueno, pero antes de eso tenemos que regularizarlo en una norma general. Bueno, la Constitución Política de la República de Guatemala, que ahí van inmersos muchos derechos del justnaturalismo, pero no solo pueden estar establecidos como derecho natural porque no puede ser exigido el cumplimiento al momento de que estos son vulnerados. Entonces, hagamos una norma que lo establezca. Ya no es solo que tenga derecho a la vida, porque si no le cortan la vida es pecado, es algo en contra del derecho divino. No, eso tiene que normarse, por favor, la Constitución como primer norma. Y luego ya vienen otras leyes, como en el tema del derecho laboral, existe una protección tutelar en esa parte orgánica y dogmática de la Constitución que se refiere al derecho laboral, pero hay una ley específica como tal. Por ejemplo, otro tema, el derecho penal. El derecho penal, ustedes se recuerdan que había una justicia divina, ¿verdad? Existía la situación y eso lo podemos nosotros relacionar con el derecho natural, ¿verdad? Que se hablaba de la ley del talión y decían que la justicia era ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me robaban, yo iba a robar. Si a mi papá lo mataban, yo iba a matar al papá del que me había matado a mi papá. Pero imagínense que estuvieran de esa forma, ¿verdad? Entonces dijeron, aquí hay que regularizar eso, porque si no se establece una norma específica, esto va a seguir pasando. Y entonces ya viene el hijo y va a ir a matar al hijo y el otro hermano, y imagínense cómo fuera eso. O también había una desproporción. Ya más adelante, en el derecho penal, había una desproporción que decía, si este roba, su consecuencia va a ser darle muerte. Eran situaciones muy desmedidas, ¿verdad? No había una proporción en cuanto al hecho con la pena. Eso es el historicismo.
que se basa de ese acontecimiento, de esos hechos que han existido para poder hablar de un derecho positivo y vigente. Les voy a compartir esta presentación y siempre les pido favor que ustedes den lectura a lo que establece el libro, porque ahí hay varios aportes de varios filósofos que aportan sobre este tema del historicismo. Ahorita se los comparto. Si alguien, bueno, en lo que yo comparto, quisiera que por favor ahí participaran. Si alguien me puede hablar de algún hecho histórico que hoy sea la necesidad de tener un derecho vigente, por favor, en lo que yo aquí preparo esto que les voy a presentar. Las guerras mundiales, licenciada. Perfecto. ¿Y eso a qué nos ha obligado, Sergio? ¿A qué cuerpo legal nos ha obligado? A las cartas de Naciones Unidas, el tema de derechos humanos. Perfecto. A los de lesa humanidad. Muy bien, y si se dan cuenta, no basta con solo tenerlo como hecho histórico, hay que establecer normas, sí, pero es que eso también se necesita la protección a nivel internacional. Y están entidades a nivel internacional velando por esos derechos que no sean vulnerados. Pero eso se dio porque existe una necesidad de hacerlo, ¿verdad? Se recuerdan ahí también en el tema de la participación de la mujer. La mujer no tenía participación alguna. Sin embargo, Luisa, ella tiene derecho a voto. Imagínense en el derecho. Sí, también, Cruz, imagínense en el derecho romano, cuando quien ejercía esa situación, ese control era el pater familia, y sobre él no había quien pudiera alzar la voz, y todas las personas que estaban subordinadas a él trabajaban para él, hacían trabajos arduos. Y cuando estos se les era remunerado el trabajo que hacían, ellos tenían la obligación de entregárselo al pater familia. Él tenía la obligación él tenía el derecho de tener varias esposas y bajo su control. Y si en algún momento él hacía algún negocio, él podía pagar una parte en efectivo, una parte con una vaca, y si le faltaba, también podía estar pagando con una esposa. Los hijos y la esposa estaban subordinados a él. Y si alguien decía, yo me voy a emancipar de ese control que tengo con el pater familia donde pertenezco, inmediatamente era retirado de la herencia, porque se independizaba de esta. Entonces, todos esos hechos dicen, no, la mujer tiene derecho a participar. Sí, la mujer tiene derecho a participar. No puede solo porque se retira de la casa donde está el padre de familia, va a ser desheredado. No, establezcamos, por favor, que si tiene un vínculo con esta persona, tiene derechos. No puede tener varias esposas y no puede tener esa disposición de pagar con una persona. Eso hay que normalizarlo, decimos. Por ejemplo, las fotografías, ¿verdad? En las redes sociales. Una señorita se toma una foto y esa señorita, como quiera ella tomarse la foto, como cada uno de ustedes se quiera imaginar esa foto que ella se toma y la tiene en su celular. Ella viene y se la comparte a su amigo. Y este amigo empieza y se la comparte a otro amigo, y entonces a un grupo ya de amigos. Entonces dijeron, eso está desmedido. ¿A dónde está llevando eso? Eso hay que normalizarlo. Hay que establecer una norma que lo establezca, que no puede existir esa divulgación de esa fotografía. Y ahora, pues ustedes saben de que la persona quien la tenga y la distribuya y la comparta y todo, será penado ¿verdad? Ya saben ustedes que eso está normado ya, pero eso se debe a hechos que han existido. Entonces, ¿qué otro podríamos ejemplificar? Brenda, ¿qué dices tú? ¿Qué otro ejemplo podríamos tomar ahí de poder hablar de esos hechos históricos que hoy nos obligan
nos obligan a tener una norma. Pues en Astrid, ¿qué la manda? historia reciente yo diría el phishing, la ley de Ujú. phishing, Ajá, ¿verdad? Entonces, como está asociada a esta copia de identidad electrónica, sí, pues hay una necesidad de crear un reglamento que le ponga algún tipo de sanción. totalmente, totalmente. Muchas gracias. Astrid, ¿qué nos ibas a aportar? Sería, por ejemplo, la guerrilla, la guerra interna que hubo aquí. En base a todo eso fue que en la Constitución establece que hijos hasta cierto grado de consanguinidad no pueden tomar posesión de la presidencia en base a lo sucedido. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportarnos algo, por favor? Por aquí alguien dijo la ley Pina. ¿A qué relacionan esa ley de protección integral de niñez y adolescencia? ¿Quién fue quien nos habló de esto? ¿Por qué creen ustedes que aquí la compañerita que nos aportó que la ley Pina también es... sí, Cruz, dime. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Pues fui yo el Buenas que noches. coloqué sobre la ley Pina. Ah, bueno, perdón, ajá. No se preocupe. Lo que sucede es de que también abajo hice otro comentario, ¿verdad? Con respecto a, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Sí, sobre cada una de las leyes o códigos que tenemos vigentes, cada una tiene su historia del por qué ha sucedido, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita últimamente me estaba acordando y se lo voy a escribir, pero aprovechando que me dio la palabra. Por ejemplo, el comercio, ¿verdad? El comercio fue otra cosa bien importante para regularlo, ¿verdad? Porque hay comercio internacional, entonces no es solo en el ámbito nacional. Ujú, sí, Y tiene su historia, obviamente, eh, como cada uno de los compañeros saben, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a pensar, sí podemos desglosar una gran historia de cada una de las leyes o códigos, ¿verdad? La ley Pina, más que todo por la protección a la niñez, ¿verdad? Que es una de las partes más vulnerables de la familia y de la sociedad como tal, ¿verdad? Por el crecimiento que se está dando. Entonces, más que todo eso, licenciado. totalmente. Muchas gracias, Cruz. Sí, Sergio. Licenciada, si nos basamos ya más a lo nacional, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de las alertas Salvat Kene o Isabel Claudina, que fueron momentos históricos en el país que marcaron una tendencia y obligaron al Estado de Guatemala a normar todo ese tipo de situaciones y pues buscar asegurar que no se vuelvan a repetir esos hechos. Totalmente. Fíjense que importante lo que dices también, Sergio, porque precisamente con esta ley de Alba Kenneth habían existido muchas desapariciones de niños, ¿verdad? Mucha vulnerabilidad para estas personas indefensas, como son los niños, y eso había existido ya de mucho tiempo atrás. Pero luego dicen, ahorita se me viene algo que también les quiero comentar. Luego dice esta historia de que por eso lleva la ley Alba Kenneth, estos hermanitos se pierden de la cuadra, son de aquellos niños que salen a jugar con los vecinitos y había problemas entre los adultos. Entonces de repente ya Alba y Kenneth no aparecen y llega la tarde, la noche, cada mamá sale a entrar a sus niños y estos niños no aparecen. Pasan los días y luego empiezan a investigar, ya empieza la señora a acudir a la autoridad, ¿verdad? A plantear su queja. Mire, los niños comúnmente, y usted tiene problemas con alguna persona, lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tenemos un caso, independientemente del caso que sea. Licenciado Sergio, fíjese que a mí me despidieron de mi trabajo, entonces yo quiero saber, pero ahorita les termino de decir esto. Pues este caso de Alba Kenneth, cuando ya empieza la policía y a poner denuncias y todo, empiezan a ver que efectivamente con una de las vecinas que la mamá de estos niños tenía problema, ella los entra a su casa y los niños, ella les dio muerte a los niños y los entierra en el patio de su casa. Entonces, derivado de eso es el nombre de esta ley. Pero
ahí todavía estamos hablando de 0 a 18 totalmente, Anabela. De 0 a 17 años, antes de cumplir 18. Y luego viene y la ley Isabel Claudina, perfecto, pero ¿qué pasa cuando un niño desaparece? ¿Cuál es esa? Un varón desaparece, ¿cuál es esa búsqueda inmediata que se puede dar con ese apoyo? Porque es tanto Alba Kenneth como Isabel Claudina, es un cuerpo de varias instituciones las que participan. Por eso es la unidad, ¿verdad? Porque hay varias instituciones unidas para realizar la búsqueda inmediata de estos niños o niñas, o bien de mujeres desaparecidas. Pero ¿no creen ustedes también sería importante tener una ley que estableciera esa búsqueda inmediata para cuando un hombre se desaparece, ¿verdad? Entonces son situaciones que han existido, pero todo se ha quedado ahí el intento de querer hacer algo, pero no se ha hecho. Incluso con esta ley de Isabel Claudina, bueno, existe esta ley, esto también tiene su historia, tiene pues el nombre que le ponen a esa ley. Y fíjense que yo tuve la oportunidad de trabajar en esta unidad de Alba Kenneth, y se veía cómo pues participa el Ministerio Público, la iglesia, los bomberos, la PGN, la Policía Nacional Civil, varias instituciones en la búsqueda inmediata. Pero fíjense que era bien curioso, porque recuérdense que de 0 a 12 años, 13 años, pues llegaban ahí denuncias de desaparición de una niña, de un niño. ¿Qué pasaba? La niña andaba en una casa jugando y pues la ubicaban y ahí estaba. O bien había mucha queja del papá, de la mamá. Mire, es que hoy sábado le tocaba a mi esposo tener la convivencia con la nena y la tiene que regresar a las 6 de la tarde y ya no regresó. Entonces vengo a activar a Isabel Alba Kenneth porque ya no llegó a la nena. Entonces grandemente se llenaba las alertas de casos como este. Entonces se establece en esta ley que si el niño está con padre o con madre, no se va a activar una alerta Alba Kenneth, porque ambos tienen la patria potestad, y esto es cuando el niño sale de la patria potestad de los niños. Y si no, también, ¿verdad, Félix? Es cierto. Es que eso también es importante, hay tanto que hablar, ¿verdad ustedes? También fíjense que el índice de niñas desaparecidas subía según las épocas. Por ejemplo, se habían hecho estudios estadísticos en meses de verano, las alertas suben. Día del Cariño, las alertas se disparaban, fíjense. Tipo octubre, finalizando octubre, otra vez se elevaba el índice de alertas y nos dábamos cuenta que las desapariciones eran, la niña se fue al colegio, salió del colegio y ya no llegó a la casa. Pero ya, como se aproximaban las vacaciones, ahí también se elevaban los días del cariño, también, ¿verdad? Vacaciones. Miren, era de verdad que era curioso, porque antes de las vacaciones de Semana Santa se activaba, como que era el tiempo en que no se iban a ver ellos ahí con los novios o los amiguitos, ¿verdad? O en vacaciones de medio año también se elevaban los índices, pero todo eso, esas estadísticas, esos resultados se tienen derivado de un estudio histórico. No, como les reitero, no es historia de hace mucho tiempo, y lo que decía aquí Félix, no más vulneración para los varones. Eso también es otro punto importante, porque sabemos que tenemos una legislación un tanto parcializada, la veo yo, en que, ¿qué pasa si una mujer está lastimada? Ay, olvídense, ¿verdad? Hay violencia contra la mujer y lo podemos llevar a lo más profundo, pero ¿qué pasa si ella le ha pegado al varón y el varón, por defenderse, la golpea? Pero cuando vamos a ver, hay un caso de un varón que está altamente lastimado por la señora, y cuando él quiso defenderse, ahí sí, aquí se violencia contra la mujer, aquí es una acción inmediata.
pero hay una persona que también está lastimada y que solo se está defendiendo. El varón difícilmente denuncia. Y son tantos aspectos que hay que ver. Y lo que les decía aquí, vamos a poner en práctica el historicismo desde el momento en que yo le digo ahorita a mi abogado Pablo Ruiz, licenciado, fíjese que me despidieron del trabajo. Hoy que regresé de almuerzo, fíjese que me dijeron que ya no y me despidieron. Tenía ahí 8 años de estar trabajando. Pablo va a empezar a conocer la historia de lo que yo le estoy diciendo. Mire, pero ¿y dónde trabaja? ¿Y cuál era su horario? ¿Y su tiempo de almuerzo? ¿Y tenía llamadas de atención? Quiero conocer un poco la historia, va a decir Pablo, para saber cuál va a ser el derecho positivo que tengo que emplear. Aquí veamos la importancia que tiene la filosofía del derecho en nuestra profesión, por favor. Igual, ¿verdad? Tenemos un caso en el que la familia se comunica con nosotros, mire, se lo llevaron detenido, no sabemos, vinieron con una orden y se lo llevaron. Y está en torre de tribunales y por favor, vaya, bueno, yo me voy a personar con la persona y, me voy a personar con este señor y le voy a decir, mire, ¿qué es lo que pasó? Es que fíjese que llegaron a la casa y yo tenía una denuncia porque bueno, ¿y qué más? Cuénteme qué pasó. Y usted tuvo depósitos en su cuenta, ¿cuántos depósitos le hicieron? ¿Y quiénes eran sus amigos? ¿Y en qué teléfono? ¿Y a dónde? Yo quiero saber un poco de esa historia, por favor, para prepararme y tener un buen fundamento cuando nos toque ya enfrentarnos a un proceso. Entonces, ahí vamos a relacionar la importancia del historicismo. Y vamos a decir, bueno, un derecho positivo, por favor. Yo conozco la historia, un derecho positivo. Y ese es donde vamos a ver cuál prevalece, si un derecho natural o un derecho positivo. Vemos cómo esto ha ido evolucionando, tanto como les decía en el derecho penal, antes era la venganza divina, ¿verdad? Dios decía que era malo y que la pena tenía que ser igual que el hecho que se cometía. Pero no era así, se tuvo que normalizar y es ahora que tenemos un derecho penal que ya se dieron cuenta de ustedes que derivado de la cantidad de hechos sociales que se dan, el derecho penal es tan cambiante, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos esto de la escuela filosófica del historicismo, también es llamado jus historicismo o historicismo jurídico. Con cualquiera de los tres nombres lo podemos encontrar, por favor. La historia da origen a una rica problemática que se despliega en múltiples cuestiones. En primer lugar, debemos distinguir dos aspectos: la historia como realidad y la historia como ciencia. ¿Se recuerdan en la línea del tiempo cuando ya hablábamos del método científico? En esa línea del tiempo que hablábamos de una filosofía antigua, donde hablábamos y posteriormente hablamos de la iglesia, y ya más acá había una forma racional, pero más adelante en una etapa moderna ya hablábamos del método científico y ahora vemos ya las escuelas. Entonces, es importante saber que en el historicismo tomar en cuenta dos aspectos: la historia como realidad y la historia como ciencia. La historia como realidad puede ser cualquier hecho que nosotros podamos ponernos ahorita a decir. Podemos ponernos a platicar de la farándula. Esa es historia, y que tal se casó con tal 3 veces y tuvieron hijos y ahora se engañaron y ahora ya no canta, pero y todo eso. Pero eso podríamos decir, nosotros, eso no es relevante ahorita para nosotros. Esa es la historia como realidad. La historia como realidad consiste en un conjunto de acciones humanas realizadas sucesivamente en el tiempo y de sus resultados relacionados entre sí. Pero ya la historia como ciencia es un estudio crítico y la narración ordenada de esos acontecimientos. Es irrelevante hablar de una historia como realidad porque puede no tener trascendencia, pero para los temas que nos tienen ahorita aquí esta noche, vamos a tomar la historia como ciencia, por favor.
Dice, la historia es una realidad, pero no toda realidad es historia, lo que les digo, ni es histórica, ni siquiera puede tener historia. La historia está integrada por hechos, sucesos o por acontecimientos como resultado de las acciones humanas, pero no de todas, sino solamente de algunas especialmente importantes. Luego, vemos aquí otros términos que podemos hablar de la historia. Una definición de historia. Historia podemos definirla como la narración y exposición de acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. También es una narración de los sucesos del pasado, generalmente de la humanidad, aunque también puede no estar centrada en el ser humano. Algunos afirman que la historia es el conocimiento del pasado. Y a la ciencia o disciplina también se le denomina como historiografía. Por aquí hay una parte que ya ustedes, cuando ya lo lean despacito, van a ver las clases del historicismo que existen. Por favor, esto es muy importante conocer esta clasificación. También es importante, por favor, conocer estos términos que veíamos aquí. Esto de cómo se puede distinguir la historia como realidad y la historia como ciencia. Y también podemos también tomar en cuenta por motivos de estudio esta diferencia de las clases de historicismo. Por favor, a esas laminías hay que ponerles doble asterisco también. Las visiones que existen, por favor. Luego, por aquí hay algunos filósofos que han aportado a la filosofía, hacen una comparación, por favor, con esos que yo les cito, con los que están en el código también, por favor. Aquí se considera que este filósofo fue el fundador de la escuela histórica, fue un representante más distinguido de la escuela histórica alemana. Este filósofo escribió y dentro de su escuela histórica que funda, van varios temas relacionados. Si profundizamos en conocer los aportes de este filósofo, él se basó en hechos civiles, en hechos mercantiles y en algunos hechos penales, pero fue tan amplio su aporte que él se tomó el tiempo de conocer la historia de estas áreas del derecho y que gracias a ese conocimiento histórico es que contamos hoy con normativas vigentes. Luego, por aquí hay una frase, se ha afirmado que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Esta parte, fíjense que me llama mucho la atención porque, bueno, yo les soy muy honesta, yo no vi esa serie, pero en una clase, en una sesión que tuvimos de filosofía, cuando yo me refería a esta parte. ¿Te recuerda, Pablo? También, así es, tú sí viste la serie entonces, ¿verdad? Tú sí viste esa serie, ¿ve? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Ese era, me decía este joven, igual que como dice aquí el amigo que espero que ha visto la serie un par de veces. En esa serie de Pablo Escobar era la frase que aparecía al principio, dice. Y si se dan cuenta, dice, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasa? No es para que cuando sale esa serie empiezan un montón a cortarse el pelo igual, a ponerse esa bolsa cruzada, a vestirse igual, hasta cambiaban de acento. Pero no es eso, porque la serie la miraban a cada rato y en todos lados y repetido y de verdad que era hasta a nivel familiar que se ponían a ver pero me comentan que esa era la frase que aparecía. Lo que sucede es que hay que ver esa historia y hay que conocer las consecuencias de eso. Si nos tomáramos el tiempo de ver esa historia hoy con un 9º semestre, podríamos decir, nos están presentando la historia y nos están dando las consecuencias de esa historia. Y dónde marcamos nosotros, dónde encuadramos ahora todos esos hechos históricos.
ahora la podríamos volver a ver, pero ya como materia de estudio. Entonces, el que no conoce la historia puede repetirla. Sí, pero nosotros sí conocemos la historia. Igual en el derecho laboral. Sabe, qué bien, tenemos un código laboral y si yo soy trabajador, aquí me favorece a mí porque tengo un código laboral que dice que es tutelar del trabajador, garantías mínimas del trabajador. Sí, pero ¿de dónde es que las tengo? Derivado de una historia triste, ¿verdad? Entonces, es muy importante que conozcamos todas estas escuelas que hoy son un aporte para nosotros, ¿verdad? Para los historicistas, el ser no es más que un proceso mutable y temporal. Por ese motivo, ni el intelecto ni la razón bastan para comprenderlo. La tarea principal de los seguidores de esta rama filosófica debe ser desarrollar una teoría de la historia que ayude a explotar sistemáticamente los acontecimientos que han configurado la realidad. Conocer los acontecimientos que hoy son realidad. Hoy, si se dan cuenta, decimos la búsqueda del saber, decíamos cuando nos acabábamos de conocer allá en nuestras primeras reuniones que teníamos presenciales, que es la filosofía, el amor al conocimiento, la búsqueda. Hoy hicimos filosofía, que estuvieron ahí aportando. Bueno, yo relaciono la historia con lo que tenemos aquí hoy, yo relaciono tales hechos con lo que tenemos. Miren qué importante, ¿verdad? Entonces, gracias a esto podemos hoy decir que gracias a esa forma de indagar sistemáticamente acontecimientos es que hoy tenemos una realidad, ¿verdad? Y así ustedes han visto, comparamos qué pasaba antes, cómo era antes y cómo es ahora. ¿Será mejor ahora y cómo irá a ser más adelante, verdad? ¿Cómo irá a estar tipificado, derivado de todo lo que está pasando? ¿Cómo era antes? Dicen, es que siempre ha existido riesgo, pero más adelante, ¿cómo va a ser? El riesgo siempre ha existido y tal vez habían normas derivado de ese exceso de riesgos y acontecimientos que se han ido dando. También las realidades han ido obligando más a tener que intensificar más nuestro cuerpo legal. No sé si alguien tiene algún aporte o si no, pues nos vamos a detener hasta aquí. Les agradezco mucho su tiempo. Estuvieron muy participativos todos. Con mucho gusto, Anita. Ahorita nos quedamos por aquí. Gracias por su tiempo. Buen provecho. Y el día de mañana, ustedes a la hora de la sesión ingresan, por favor. Ahí va a estar su hoja de trabajo. Muy fuerte decirle prueba corta haciendo viernes, ¿verdad? Entonces, una hoja de trabajo que ustedes me van a hacer favor ahí de trabajarla. Yo voy a confiar en ustedes que lo van a hacer de forma individual, por favor. Los que se copien, todos los que hagan algo contrario, pues ahí ustedes no podrán dormir bien mañana. Ahí sí la conciencia los deja descansar, pero en la medida de posible, por favor, trabajemos individual. Gracias por su tiempo, que tengan buen provecho, feliz noche. Muchas gracias. ¿Puedo hablar con usted? Conectada. Excelente cátedra. Licenciada, Gracias, a tus órdenes. Cuídate mucho. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. A sus órdenes.